Muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos están sintonizando. El día de hoy estamos transmitiendo desde el ombligo del mundo, el bloque, a través de Frecuencia Alternativa Radio. El día de hoy, miércoles 7 de febrero, estamos transmitiendo el programa Los Gladiadores con su titular, el Padrino Barney, y un servidor, Jorge El Chunga. El día de hoy vamos a tocar el tema La libertad bajo la sobriedad. Y ese tema, compañeros, es un tema que pues de entrada parece cómo vas a ser libre dentro de una agrupación de dentro de AA, y dentro de la literatura nos dice que AA en el sentido más profundo es una búsqueda de la libertad, y todos los que hemos pisado un grupo y todos los que venimos de las tinieblas sabemos lo que es encontrar la libertad. En el diccionario encontramos definiciones de que libertad es el estado o condición de que las personas hagan lo que su ideología o su conciencia les permite o lo que ellos desean, pero para nosotros los que hemos sufrido de alguna adicción o hemos estado bajo alguna presión o problemática, llegar a AA y decir la chispe, la mayor libertad que podemos encontrar el día de hoy. Pero para entrar en tema me gustaría pues darle su primer participación al Padrino Barney. Padrino Barney, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, yo soy Oscar. El tema que nos recomiendan el día de hoy, libertad a través del programa, ¿cómo? Libertad a través de la sobriedad. De la sobriedad, ¿no? Es que muchas veces el alcohólico quiere ser libre, pero sin estar en sobriedad, sobrio, ¿no? Lo que es a través de la práctica del programa de recuperación. O sea, es necesario, para empezar, el principio, las primeras glosas dicen que el individuo que no encuentra la derrota definitiva no encontrará la verdadera felicidad. O sea, tienes que ir buscando la derrota, no importa el tiempo que te lleves, pero entre más te derrotes, más vas a encontrar la libertad, la felicidad, ¿no? Cuando yo llego me dicen que empiece a hablar con mi verdad, que mi verdad me va a hacer libre y me va a llevar a la recuperación, que si por la boca enfermé, por la boca he de sanar. Y al principio empiezo a hablar con mi verdad, y mi verdad es que deje yo de consumir sustancias y alcohol y me quede en los grupos de recuperación. Al tiempo empiezo a tapar mi verdad porque empiezo a creer que esto es una competencia entre los demás, y te pierdes, ¿no? Y te pierdes y ya no eres libre, ya no eres feliz, ya nomás eres una marioneta, eres un queda bien, ¿no? Piensas que quieres quedar bien con los alcohólicos diciéndoles que vives feliz, que vives a todo dar, y al tiempo yo me perdí en el programa de recuperación, no volví a beber, pero tuve que volver a entender, regresar a lo fundamental. Tienes que volver a hablar con tu verdad para que empieces a encontrar la libertad, ¿no? Recordando lo que dije al inicio, lo que dice en el principio, ¿no? Si usted no se derrota definitivamente, no encontrará la verdadera felicidad. Pues muy cierto, ¿no? Para los que vamos llegando a la agrupación, no entiende uno cuando llega aquí qué ha cambiado en ti. Simple y sencillamente, al encontrar la derrota al problema o a la problemática con la que llegas, empiezas a sentir y a vivir diferente. Algo que para nosotros los enfermos es desconocido. La libertad del enfermo, como bien escuchaba ahorita el Padrino Barney, siempre está a expensas de quererse encadenar a alguien, y ya al tiempo te das cuenta que de la persona o del ser que eres más esclavizado o esclavizante es de ti mismo. Pero en este caminar, en este descubrimiento, te vas encontrando que eres quien cuarta tu libertad, que eres una persona que le da tu libertad a una pareja, al dinero, al tener o no tener dinero, incluso a la libertad de poderte mover, y vas dando tu libertad de pensamiento a quien sientes que te van gobernando, cosas de ese estilo. Pero lo que a nosotros nos interesa y en lo que nos queremos meter el día de hoy, compañeros, la libertad del espíritu. Dice por ahí en el mayoría de edad que la libertad solo puede llegar a través de Dios. No lo vamos a tocar, a nosotros no nos gusta hablar de Dios. Una de las frases de mi Padrino Barney es: Dios se vive, no se habla de él. Pero a través de lo que se va descubriendo dentro de la enfermedad de cada uno de nosotros, tenemos que encontrar que hay situaciones donde nosotros nos privábamos de nuestra propia libertad. Una de esas es cuando te atas a una pareja, padrino. ¿Cómo o por qué el enfermo o el ser humano en general gusta de entregarle su libertad a otro ser humano?
Sí, pues pueden ser muchos factores, ¿no? La falta de responsabilidad de ti mismo, ¿no? O sea, no es de que te entregues a otro ser humano, sino que quieres que el otro ser humano resuelva tus situaciones o tus problemas. Fíjate, yo a través de mis dependencias, porque me gusta hablar de mí, aunque me sigue dando vergüenza haber sido tan pendejo, a veces yo iba hacia el puesto, ¿no? Yo lo saben, yo laboro en Tepito. Iba yo hacia el puesto, iba con mi pareja, iba yo manejando el coche o la camioneta, y le decía yo a mi dependencia, ¿no? Oye, ¿cómo ves el tanque de gasolina? ¿Si llegamos con esa gasolina o le echamos de regreso? Y ella, como le das 20 pesos de gas y alcanza, piensa que también va a alcanzar, ¿no? Dice, no, sí llegamos. Entonces yo, esa responsabilidad tan tonta, le preguntaba a alguien, a mi dependencia, en este caso a mi mujer, y si llegaba por obvias razones, no alcanzaba la gasolina, pues yo ya tenía a quien echarle la culpa, ¿no? Ya ves, ¿por qué te hice caso, chingada madre? Si no alcanza, le hubiera echado y cosas diciéndole, o sea, cosas tan tontas, pero así vas responsabilizando a todos de lo que tú evades, ¿no? De lo que tú evades. Entonces, haces responsable a otro de tu felicidad y de tu desdicha, ¿no? O sea, en tu historia tienes en la mente quién te hizo feliz y quién te hizo infeliz, cuando el que fue infeliz y feliz fuiste tú. Pero es una forma de evadir la responsabilidad. Por eso el programa de recuperación te manda la responsabilidad. Dice, estamos edificando el arco del triunfo por el cual va a pasar usted a ser una vida útil y feliz. O sea, si usted logra ser útil consigo mismo y con los demás, la consecuencia es la felicidad. No dice, sigue siendo un inútil, atenido y vas a ser feliz. O sea, tienes que responsabilizar, ¿no? La fe así se adquiere, a través de responsabilizarse, porque chistosamente muchos pensamos que la fe es como una situación así, ajena a nosotros, ¿no? Así como que hoy me desperté y vi en el cielo un ángel y ya me llegó la fe, ¿no? No, o sea, la fe se va adquiriendo a través de las responsabilidades, porque es creer en el resultado de los hechos, no creer en la magia de lo que no ves, ¿no? O estoy hablando de la fe de nosotros, no del contacto con Dios, ¿no? O de la meditación, esas cosas, estoy hablando de la fe, ¿no? Porque un individuo que no tiene fe, esto lo explico porque me gusta explicarlo, porque mucha gente piensa que la fe es ciega y a lo pendejo, ¿no? Tengo fe que me va a ir bien, pero no me paro a trabajar en la mañana, ¿eh? Tengo fe a que va a salir adelante, pero no soy constante en mi trabajo, ¿no? Entonces, cuando tienes fe es creer en la certeza de lo que estás haciendo. Ese es mi punto de vista, que quede claro, no es la verdad, es lo que yo opino, ¿no? Por ejemplo, yo soy comerciante, yo hoy tengo fe, yo voy a vender. Cuando no tienes fe vas a ver si vendes, ¿no? Ay, es que está haciendo mucho frío, es que hace calor, y yo les digo de cotorreo, pues mejor mañana no te pares, güey, ¿no? O sea, ni lo intentes, porque tienes un enemigo muy grande que se llama tu desánimo, ¿no? Y lo vas a justificar con tu infancia, porque así somos a veces los que estamos en las salas de recuperación. Justifica tu pendejismo el día de hoy con tu historia. Ya les dije que la otra vez me decía alguien, ¿no? Un muchacho, dice, es que yo no he podido trascender mi pobreza de la infancia. Digo, tú no hay niños pobres. Dice, ¿cómo no? Yo fui pobre y los de África también. Digo, no hay niños pobres, los pobres eran tus papás, güey, ¿no? Vamos a hablar de la actualidad, güey. Tú eres pobre o eres de éxito, ¿eh? Porque si no te empiezas a justificar en toda la historia, ¿no? Entonces, a través de esas situaciones, yo hago responsables a los demás y empiezo a depender y no soy libre, ¿eh? Nosotros los enfermos emocionales tenemos un pensamiento cuando llegamos muy tergiversado de lo que es la libertad y lo convertimos en libertinaje. Por eso las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, cuando alguien comenta referente a las tradiciones en el cómo se desarrolla, dice, tanta libertad en la comunidad no rayará en libertinaje, y lo subrayan diciendo, precisamente cuando empieza a ser libertinaje, dejó de ser libertad. Así de sencillo. O sea, cuando tus defectos de carácter empiezan a ser actos de presencia, empiezan a encabezar tu vida, ya no hay libertad. Ya no hay libertad, ¿no? Tú puedes llegar a un grupo y quererles implantar las tradiciones y te amarga todo. No hay libertad. No estás aplicando la primera tradición. La primera tradición dice que el bienestar común tiene la preferencia y que tendrás que callar el clamor interno, pero tú quieres que todos callen el clamor interno menos tú, ¿no? Porque la mente del alcohólico piensa que es muy brillante y que es el único que puede salvar al mundo. Siente que es la nueva generación, siente que es la sangre renovadora, siente que es el todo, donde llega él transforma las cosas. No, el otro día lo decía yo vulgarmente, ¿no? Ves una mujer que es así como de
de moral distraída, por no decir de culito alegre, en la calle les dicen putas, ¿no? Y sientes que nada más porque la tomas de la mano y ya está en tu vida, dejó de ser puta, es tu novia, ¿eh? Y si se va de tu vida, se vuelve más puta, ¿no? Y piensas, no le gustó la buena vida, ¿no? Porque crees que a tu lado está la buena vida, ¿eh? Porque creas un mecanismo de codependencia, das dependencia o dependes, ¿no? O sea, así es la enfermedad, pero es por la situación de no responsabilizarte, ¿no? Y lo podemos sintetizar así bien fácil y sencillo, ¿no? Por no aceptar que eres vulnerable, débil o pendejo, como le pongan el título, ¿eh? Entonces por eso le echas la culpa a los demás, ¿no? Si no, date cuenta que siempre nos gusta quedarnos en el papel de víctimas. Si hay una separación de una pareja, siempre te postas en el papel de víctima y piensas que te dejaron porque no te valoraron y de chingada, ¿no? Y te gusta en ese papel de víctima. Todos los que se van de tu vida son malos, tú te quedaste porque eres bueno. A veces estás en un local de un grupo y perteneces al grupo de los buenos. Vean que los grupos luego están divididos en 2, en 3, en 4, en 10, ¿no? Y perteneces al clan de los buenos, pero si cambias en ese momento, te cambias de bando, lo estás abandonando porque ya son malos y te cambias al plan de los buenos porque acabas de llegar tú, ¿no? O sea, yo lo decía ayer en la tribuna, ¿no? Yo siempre estuve enojado con todo el mundo, porque yo pensé que el pedo era afuera. Yo siempre estuve enojado con todos, con todo el mundo peleaba, Yo siempre pensaba, ¿por qué yo no tuve una abuelita como la de ese güey? Una abuelita lejana que se murió y le dejó herencia, hijo de la chingada, ¿no? Yo pura familia pobre, güey, ¿no? Y hermanos que no aflojan y cosas de ese índole. Entonces, envidias y añoras esas cosas y estás peleando con todo el mundo. Y siempre pensé que esa era la bronca, pelear con todo el mundo porque pensaba que el mundo estaba en contra. Ayer yo narraba que yo tuve que entender que el que estaba peleado y enojado era yo mismo. O sea, yo estaba enojado conmigo mismo y peleado, ¿no? Entonces pues salí el brote hacia la calle, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo llego a la fraternidad de los grupos que trabajamos con los 12 pasos con el pensamiento de pobre y una miseria en el alma, O sea, la miseria en el alma que no te permite ver más allá, Y en la miseria te sientes conmiserado y crees que todo el mundo debe de solucionar sus problemas. No sé si a los que nos están escuchando, a los barlinautas, ¿no? A los de la estación que nos siguen en Frecuencia Alternativa Radio, les haya pasado que cuando llegas a doble, yo por ejemplo llegué pobre y piensas que te van a echar la mano, ¿no? Yo veía que mi padrino me dedicaba mucho tiempo y hasta como que le caía bien a mi padrino porque me decía Oscarito, y yo empecé así como que pues me debería de prestar una lana, güey, ¿no? O sea, porque haces responsable a los demás. Y yo sentado, me parece que los alcohólicos son brujos o no en la mente. Estaba yo pensando un día que me estaba padrinando, con que mi padrino me dé 20 pesos para que mañana amanezca y pueda dar el gasto, cabrón, ¿no? Al fin ese güey tiene taxis y berecicentros, ¿no? Y pareciera que mi padrino me estaba oyendo el pensamiento y me dice, y no vayas a pensar, güey, que Alcohólicos Anónimos te da ayuda económica, güey. No vayas a pensar que porque yo tengo taxi, mi berecicentro, es mi obligación ayudarte. Yo digo que te vamos a dar la guía cómo salir de tu pendejismo. Alcohólicos Anónimos no te soluciona los problemas. A través de la experiencia de los demás trascendidas te van a dar la guía para que sepas tú lo que tienes que hacer. Y la guía es esa, porque muchos piensan que la guía es, padrino, es que ando mal económicamente, sugiéreme qué vendo para que salga adelante, y esas cosas. No, la guía es que tienes que, para empezar, dejar tu grado de culerez, dejar de vivir para ti, ¿no? Salir de la pinche complacencia, porque en la pinche complacencia se esconde todo, ¿no? Si pudiéramos hablar de la espiritualidad, y esto lo voy a hablar con respeto y sin respeto, porque la mayoría de la gente que llega al tratamiento de 12 pasos quiere una solución mágica y pronta, ¿no? No voy a ir a un curso del coaching de 8,000 al segundo de 3,000 y con eso se me va a quitar lo pendejo y me voy a hacer millonario, ¿no? Voy a ir al padre de sufrir y pagando la estampita milagrosa de 500 pesos que está bendecida en el río de los Remedios de allá de Jerusalén. O sea, el río de los Remedios es en Ecatepec, para que no los engañen, ¿no? Entonces en esa situación quieres algo mágico. Entonces, a lo que yo he entendido, que hasta para entrar a las situaciones de índole espiritual, te tienes que despojar de tu complacencia. O sea, eso no va a ser a través de una oración y una meditación. O sea, ¿qué estás ofrendando para que se te quite esa enfermedad? O sea, si tú te desvaneces de tu complacencia, por automático, la vida, la naturaleza o el mismo Dios te permiten adentrar más
a tu estado de enfermedad. Lo que yo luego les digo cuando comparto, les digo en broma, les voy a dar la bienvenida a todos los nuevos y les digo, sea usted bienvenido al mundo maravilloso de Alcohólicos Anónimos, donde los títulos y carteras se quedan allá afuera, ¿no? ¿Por qué? Usted tiene que estar en un estado de igualdad a una reunión, porque si usted entra y se siente más que los compañeros, usted ya chingó a su madre, y si se siente menos también chingó a su madre. Tiene que entrar en un estado de igualdad para que pueda compenetrar a una reunión espiritual y por ende haya tratamiento para su espíritu enfermo. O sea, si tú no dejas la complacencia, no puedes adentrar a un estado de estar receptor de la luz divina, de la recuperación o del estado de espiritualidad, como tú lo concibas, porque no me gusta hablar mucho de términos de Dios, porque la gente agarra una varita de incienso y se vuelve fanática, ¿no? O sea, cada quien su propio concepto de Dios. Entonces, tengo que despojarme de lo que me place, acallar mi clamor interno, o sea, muchos piensan que a Dios le ves cara de pendejo. No, Señor, ya entendí, tienes manita de puerco. Dios te conoce, no estás dispuesto ni a desprenderte de tiempo, dinero y esfuerzo por un hermano en desgracia. ¿Cómo quieres adentrar las rutas espirituales? Para adentrar las rutas espirituales te tienes que desprender de tu egoísmo. O sea, no nomás es cerrar los ojos o ponerlos como huevito y Espíritu Santo, ven, manifiéstate, ¿no? O sea, tienes que desprenderte. Los que son dados a los términos religiosos dicen es que tu cuerpo es un templo de Dios y tienes que limpiarlo o barrerlo para que pueda ascender a un contacto, ¿no? Pero yo lo entiendo de esa manera, que es desprenderte de lo que te place, de tus placebos, de siempre vivir para ti, nada más para ti, estar concentrado en ti. Y lo he repetido en programas anteriores. Hay una de las promesas, no sé si es la séptima, que a mí me encanta, la promesa del Libro Azul, dice: dejaremos de sentir tanta ambición personal y nos empezaremos a preocupar más por los compañeros, ¿no? Yo lo he visto, llegan camaradas, padrino, escucha, me ando bien mal, ¿qué tienes? No, es que siento que mi mujer, mi novia, mi amante no me quiere. No sientes, no te quiere, ¿y qué hago? Y la chingada, y le dices, pues ponte a servir. No, él no quiere que le digas ponte a servir. Lo que él quiere es que le digas cómo le hago para que me quieran o para que no me abandonen. O sea, quiere una solución práctica, más no quiere adentrar en las rutas espirituales, y las rutas espirituales son de desprendimiento, ¿no? Pues me llama mucho la atención ahorita que estaba hablando el padrino, la forma en que nos va abordando la libertad. La libertad es algo que va en contra del ego. Y curiosamente, y viendo ahí al principio de su participación, todos queremos irnos al libertinaje para sentir que tenemos la libertad. Somos como perritos que estuvimos todo el tiempo amarrados y cuando nos sueltan la cadena salimos y nos atropellan. Ahorita le estaba viendo el padrino y empiezo a ver por qué la mayoría de cosas que fueron aconteciendo en mi vida fue en la adolescencia, cuando tratas de vivir más tu libertad. Y ahorita que decía el padrino Barney de las 12 promesas, me viene a la mente la primera promesa: conoceremos una felicidad y una libertad nuevas. Quiere decir que la felicidad, padrino, es parte de la libertad. Si algo o un sello con el que llegamos los enfermos o las personas a las agrupaciones es a través de una gran amargura, ¿cómo vamos a encontrar esa felicidad? ¿Qué nos va a empezar a llevar a esos que ya oímos ahorita, el camino espiritual? Pero ¿qué nos lleva a lo que es, por ejemplo, con la familia, en el trabajo, en la sociedad, para que nosotros estemos felices, no que la gente cambie? ¿Cómo podemos encontrar ese caminar hacia la libertad, padre? Hay una de las frases, cuando llegamos a los grupos, los viejos nos reciben con frases que yo le llamo primeros auxilios, ¿no? O sea, nos dan los primeros auxilios, y uno de los primeros auxilios de lo que tú estás tocando dice: da las cosas sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Una frase muy sencilla, pero que te puede costar toda la vida en entenderla, porque es a través de la práctica. El libro bueno dice que lo tienes que dar hasta que te conviertas en un dador alegre, ¿no? Porque el alcohólico da, pero siempre espera algo a cambio. Siempre espera la alabanza, el reconocimiento y todo ese tipo de cosas. Por eso vive encadenado, ¿no? Lo tienes que dar porque lo tienes que dar, ¿no? Ahorita que tú hablabas, a mí me llegaba a la mente, mucha gente confunde la libertad con el valemadrismo, ¿no?
soy libre y me vale madre lo que opinen los demás, yo ya le entregué cuentas a mi Padre Celestial, y tú chingas a tu madre, tú también. Bueno, pero son compromisos que adquiriste en la vida, o sea, tienes una responsabilidad con tu familia, ni modo que les diga, les vale madre donde estoy, chinguen a su madre, mi mamá ya se murió y no tengo por qué entregar cuentas a ti, pendeja, cosas de esa índole, no, o sea, son compromisos que se han adquirido con la vida. No quiere que su mujer le pregunte dónde anda, pues déjela, no, porque esa es una situación donde el alcohólico no quiere entrar, o sea, quiere una libertad, que no me entreguen cuentas, pero quiere que le entreguen todos cuentas, no, entonces no es libertad, o sea, es un autoengaño, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta que me olvidó? ¿Cómo encontramos la felicidad a través de la libertad? Pues puedes ver una película que se llama En búsqueda de la felicidad. Mira, es que la libertad es un estado interno, ¿no? Es un estado interno, es un estado interno. Hay quien puede estar recluido, pero en su estado interno puede estar libre, porque es a través de la aceptación de lo que eres y de la aceptación de tus faltas, ¿no? El estado de libertad es cuando aceptas quién eres, porque hay demonios, ¿no? Ayer yo, por poner un título, ¿no? Ayer yo les decía, un día estaba yo en un inventario, cuando me estaba apadrinando mi padre, estaba yo dolido, desahuciado, lastimado, como piltrafa, porque había roto los platos, esa es la realidad, ¿no? Sentía mucha culpa, sentí que había defraudado a todo el mundo, ¿no? Porque sientes que defraudas a tus ahijados, ¿no? Y me decía mi padrino, ya cuando estaba yo dado, ¿no? Dice, voltea a tu alrededor, ¿dónde están los que te acusan? Se me aplicó la de la Magdalena. ¿Dónde están los que te acusan? No hay nadie. Dice, los que te acusan están en la mente, ahí están los que te acusan, y mientras no te liberes, siempre te van a estar acusando, ¿no? O sea, pero la liberación no es a través nada más de la confesión, sino a través del acto, O sea, por eso la práctica te va a llevar a la liberación y a la felicidad. O sea, por ejemplo, yo puedo sentir culpa porque soy un pinche ojete que no soy responsable en la vida, porque llego a la AA y doy 10 pesos de séptimo y me chingo 50 cafés, y todavía veo a veces un compañero me da un rayo a mi casa, ya sabes, ¿no? De ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo puedo decir, no, ya me liberé de ese tipo de sentimentalismo de culpa, ya lo hablé, ya me apadriné, ya no, pero sigue siendo la misma persona, ¿Sí la captas? O sea, puedes llegar en la noche, pasa a la séptima de tu grupo y te dice el tesorero, si no pagamos la renta, el casero nos echa, y tú traes dinero y te vale madre, y dices, no, pues que den los demás, ¿yo por qué? Y en la noche te puede atravesar la culpa cuando estás durmiendo, Pepe Grillo, ¿no? La conciencia sale debajo de la cama y te dice, culero, tu grupo lo van a echar y tú no diste séptima, ojete. Ay, pinche culpa, ¿no? Y al otro día llegas y te liberas, no, compañeros, me puse bien mal, no podía dormir porque sentí que nos iban a correr del grupo, pero pasa la séptima y te vuelves a hacer pendejo, ¿no? O sea, entonces no hay liberación a través de la responsabilidad, ¿no? O sea, para encontrar el estado espiritual tienes que buscarlo a través de los hechos, ¿no? Y no en el altruismo. Los que me conocen de años, yo manejo una terapia que una cosa es el altruismo y otra cosa es el desprendimiento. ¿Cuál es el altruismo? Ves un programa que sale en la tele y done 20 pesos al 99 no sé qué y la chingada, y ya te sientes que ayudas a la gente, ¿no? Ese es el altruismo. El desprendimiento dentro de AA es hacerlo desinteresadamente y entender para lo que es y saber que no estás ayudando a nadie. Muchos alcohólicos sienten superiores en su grupo porque dan tiempo, dinero y esfuerzo. No más estás salvando tu vida, tu sobriedad, nada más. Es como si te aplaudiéramos porque ya pagaste la renta de tu casa, pues el grupo también es tu casa donde militas, es tu entidad espiritual, ¿no? Ay, compañeros, es que ya le compré los útiles a mis hijos, pues qué bueno, güey, ya va a descansar tu Sancho de hacerlo tantos años, ¿no? O sea, tienes que responsabilizarte para que encuentres la libertad. Entonces muchos piensan que la libertad es ser un pinche vagabundo. Los que hoy se conocen como los niños mochilas, agarran su mochila, antes agarraban su mochila, ahora agarran su mochila y su guitarra, ¿no? Y se van por toda la provincia y la chingada y sienten que son libres, O sea, no es libertad, eso es vagancia. Pregúntale a un abuelito y te dice, eso es un bar, ¿no?
Y no estoy criticando, nomás aprende lo que eres, porque si no te vas a confundir. Entonces, la libertad no es donde andes o no andes, estés adentro. Yo, por ejemplo, en muchos años he estado en el bloque, ya casi no, pero me estaba todo el día platicando con los anexados, compañeros que me visitaban de provincia y de otros países, y muchos llegaban y me veían ahí sentado y me decían, como que tú no tienes vida, padrino. Le decía, si supieras que yo tengo más vida que tú, tú me ves aquí, pero soy libre sentado en la sala, y tú andas en la calle y hasta en tu trabajo cargando tus losas y tu cárcel del egoísmo. Por eso dices, no, es que me tocó mucho trabajo, ando cansado. No es que te cansaste de tantas losas del egoísmo que andas cargando, pues parece el pipilá. Entonces, en esa situación, pues la libertad no es lo que hagas, sino el interno, porque a veces puedes agarrarlo como fuga. Dice, desde Alaska hasta Palermo, donde vayas, mire tu enfermedad. Ni modo que porque me cambie de domicilio ya no va a haber problemas en mi cantón. Si el hogar no son las paredes, es el interno lo que se rige, ¿no? Pues ya la viviste de niño, no aguantaste la problemática de tu familia, y a los 13 años te rebelaste, te saliste de tu casa y te fuiste a vivir con un homosexual. Es para los que están oyendo, ¿no? Y en esas ondas, ¿no? Entonces la libertad es a través de la responsabilidad de la vida. Fíjate, vamos a poner un ejemplo. Un individuo que vive a través de las dependencias de orden material, o sea, que vive en un hogar donde lo mantiene su papá, su abuelito, quien sea, es un individuo preso. Dice la terapia de la calle, dice, quien paga la música, elige la melodía, ¿no? Tú contratas los mariachis, el que los contrató el mariachi siempre está preguntando, ¿cuál quieres? Y no falta un pinche gorrón de, y no lo pelan. Y el gorrón te tiene que ir a decir al que la pagó, dile que toque tal. No, porque así es la regla de la vida. Entonces tú estás viviendo donde no te responsabilizas de los gastos, de renta, luz, agua, lo que se tienen que pagar. Eres esclavo de la gente y no te puedes poner al pedo aunque te pongas al pedo. Y siempre vas a estar ahí marginado, y no vas a poder ser libre. Pero en el momento en que tú te empiezas a responsabilizar y pagas las situaciones de tu vida, empiezas a tener una jerarquía, hasta de mando, porque ya te lo mereces, es una realidad. Ni modo que en la casa de tus suegros grites, pues si hay locos que lo hacen, ¿no? Pero ni modo que en la casa de tus suegros, el que está manteniéndote a ti, a tu hija y a tus nietos, te pongas al pedo, ¿no? O sea, cuando te pones al pedo, pues cuando ya rentas tu cantón y todas esas ondas, ¿sí me entiendes? Pero la situación en la doble A, como la tradición hace que todos sean libres, pues hay un chingo de pinches arrogantes, payasos, mamones que quieren la igualdad, ¿no? Y está bien, como cuerpo tradicional no te pueden expulsar, pero en la vida no desarrollas, es lo que no entienden. No, es que a través de la novela y nadie me puede correr, aunque yo no dé séptima, chinguen a su madre, si te estás defendiendo y no te van a correr de doble A, pero en la vida no estás creciendo. O sea, se te ha olvidado lo fundamental, que de aquí depende todo y de aquí parte todo dentro de una comunidad, de los principios de 12 pasos. O sea, porque si eres ojete aquí vas a ser ojete donde te pares, en doble A no te han de correr, pero en la calle tu vieja te cambia por otro, así de sencillo, ¿no? Es parte. Pues sí, vamos entendiendo que la libertad es pues un estado de desarrollo. Si no estás en libertad no vas a desarrollar, y bien lo decía el padrino, ¿no? Es un estado interno, un estado de conciencia, el cual se ve afectado constantemente por diferentes factores. Uno de ellos es la culpa. Yo cuando llego a una agrupación dejo de beber, me festejo el primer año, me festejo el segundo año, y empieza a salir por ahí una pequeña piedrita en el zapato que al tiempo me doy cuenta que no me deja ser libre, llamada la culpa. Y la culpa viene desde los recuerdos más atrás. Me daba risa que ya se había trabajado y hablado de culpas hacia los padres, hacia los hermanos, culpas de no haber estudiado lo que uno quería, culpas con uno mismo, y ya después culpas con los hijos. Eso me recuerda de una terapia que tenía mi padrino cuando recién llegué, ya hace algunos ayeres, que decía: cuando bebías culpabas al alcohol para no desarrollar, para no sentirte libre. Culpaste a tu papá, culpaste el trabajo, llegaste a la agrupación, culpaste que los del grupo no te dejaban desarrollar, ya lleva cierto tiempo, ahora ¿a quién vas a culpar? Ya tienes canas, ahora vas a culpar a tus nietos, o ¿a quién vas a culpar? Entonces, es a lo que me gustaría que ahorita el padrino nos ampliara un poquito. ¿La culpa, padrino, es necesaria para llegar a la libertad o es un estorbo? A lo que yo alcanzo a entender, y que quede claro desde mi punto de vista, la culpa real, ¿no?
porque muchos de los que trabajamos los 12 pasos de recuperación manejamos una culpa ficticia, un sentimentalismo barato, ¿no? Ay, hasta los ves llorar, me siento bien mal. Pero no es porque tienes miedo que tu vieja te mande a chingar a tu madre. Perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, me cae de madre que no la amaba, nomás fue una aventura y cosas de esa índole, ¿no? Y ya cuando sientes que te perdona, porque no te perdona, pero cuando sientes que te acepta otra vez en sí, no hay pedo, vamos a seguir, ya te pasó, o sea, no fue culpa, fue un sentimentalismo vano, porque la culpa real te llevaría a una conversión, o sea, la culpa real a través del arrepentimiento, lo que yo luego digo, ¿no? O sea, tienes que tener los mecanismos de recuperación, o sea, porque si no tienes los mecanismos de recuperación te vas a volver a preparar para ser un indolente, ¿no? Un indolente, o sea, no es que hayas nacido así, pero a través de la no aceptación de tu enfermedad empiezas a mentir y no hablas con la verdad, entonces te vuelves indolente, y cuando te vuelves indolente estás preparándote para ser cínico y enloquecer, y el principio dice que solo los cínicos y los locos no se recuperan, así es que ponte la pila ahorita que todavía no tienes ese estado, todavía estás adentro de la ayuda humana y divina, pero si empiezas a volverte loco, cínico, pues te vas a alejar de la ayuda divina y de la ayuda humana. ¿Por qué? Yo tengo que entender que me tengo que meter a mi verdad, por muy dolorosa que sea. En Alcohólicos Anónimos tienes que aprender a tragarte trozos amargos de tu verdad y digerirlos con humildad. Si no los digieres con humildad, enloqueces. Entonces tengo que usar el mecanismo de recuperación, ¿no? Muchos piensan que yo estoy en contra de la letra por mi forma de hablar. No, qué pinche ignorante que no lee. Yo no estoy en contra de la letra, siempre he estado en contra del fariseísmo, de leer y no practicar. Porque hay muchos güeyes que dicen, no es que esto, la lectura, ya está la guía, pero ¿qué estás haciendo con la guía? Nomás la largas y cada que das tu punto de vista ofendes a los demás. No, tienes que tener la situación del mecanismo. ¿Para qué son las aulas de recuperación? Para que haya una tribuna, para que haya padrinaje. Si nomás fueran juntas de estudio, cada quien que se vaya a su casa y que por Google nos pasen el estudio, ¿no? En una junta, tengo que aprender en las juntas de desfogue, que se conocen lo de tribuna, si la autonomía permite, empezar a narrar mis historias, mis historias vergonzosas, dolorosas, Dice comentarios del primer paso, un folleto de movimiento de 24 horas, narrar el último año de mi alcoholismo, de mi drogadicción, para empezar a sentir el escozor, o sea, no como aventura, no como chingonería, sino el dolor que me causé a través de mi búsqueda egoísta de satisfacción del índole que sea a mí, a los demás, cómo me lastimé, cómo quedé en la soledad y la tristeza por mi forma de ser. O sea, yo ya no puedo decir que por los demás, fue por mi forma de ser. Entonces me subo a la tribuna y empiezo a narrar qué sentí antes, durante y después de cualquier acontecimiento, para buscar el shock o el electroshock, el sacudimiento intempestivo a través de empezar a sentir vergüenza de los actos. Vergüenza, escozor de los actos. Cuando empiezas a encontrar la vergüenza, estás preparado para la recuperación, porque es el cimiento de la recuperación. Cuando empiezas a sentir tú la vergüenza de lo acontecido en tu forma de actuar, empiezas a prepararte en un despertar nuevo de una conciencia adquirida a través de ser honrado contigo mismo, no honesto, honrado contigo mismo, y te empiezas a preparar para un despertar espiritual. Porque ya tienes una concepción nueva de una mente diferente, ya no piensas como cuando llegaste que te valía madre todo. Oye, ¿por qué te drogas? Le vale madre, si yo no le pido a nadie para drogarme, no les pides, les robas, hijo de la chingada. Háblanos del DVD que le robaste a tu mamá, de la ropa que te sacaba en Coppel, culera. Es para un espectador hasta aquí. Entonces, compañeros, en esa situación, siendo la vergüenza, empiezo a entrar en la recuperación, para la situación que se mencionaba, para entrar en la libertad, ¿no? Responsabilízate, eso te va a llevar a la libertad, te va a llevar a la libertad. Mucha gente luego dice, por ejemplo, en los grupos, ya ves que en los grupos hay mucha gente que piensa que todo es de séptima y llevan 20 años entre nosotros y no cooperan ni para los tacos, ¿no? Entonces dicen, ay, se van a los tacos y ya no me llevan. No dices, muchos años me llevaron y me hice pendejo, se cansaron, no, qué ojete, se van a los tacos y ya no me llevan, y empiezas a tirar veneno entre los demás. Yo creo que ya me quieren abrir a la verga,
Y luego te encuentras un sarcástico como el Barney y dice, no, no te quieren, te están abriendo a la verga. Pero no nos digas por qué te están abriendo a la verga, no digas que te están abriendo, dinos por qué te están abriendo. O sea, por qué no encajas en ningún lugar a través de tu forma de ser. O sea, porque eres prisionero, eres dependiente, ni modo que estés en tu grupo y estés esperando a que caiga la séptima para robarte y ir a darle de comer a tus hijos. O sea, tienes que tener desarrollo, tienes que tener enfrentamiento con tus temores. O sea, los temores no se trascienden gritando en una tribuna, los temores se trascienden a través de enfrentar. Váyale a los putazos, váyale al toro, vaya a fracasar 1000 veces para que se levante. Usted quiere correr el maratón sin haberse caído, no sea mamón, ni yo que soy bien chingón. Eso. Bueno, pues muy cierto, ¿no? Lo que se está escuchando, muy real. Y ahorita escuchando al padrino Barney me llegó a la mente que últimamente con la gente que convivo, con los alcohólicos con los que me muevo, y por ahí en el chat, en el privado, me mandaron algunas preguntas. Manden las preguntas directamente aquí a través del programa, compañeros, todo lo que quieran preguntar, el tema que quieren que se toque. Ahorita me decían sobre la culpa, padre, ¿no? Cuando estabas hablando de los cimientos de la recuperación, me escribían y me decían que si podrías hablar un poquito más sobre la culpa de la familia cuando ya se dejó de beber en un inicio. Porque el alcohólico a un inicio trae muchas culpas de todo, pero la culpa real es con quien quiere quedar bien o quiere que lo amen, pero es un sentimiento hasta cierto punto válido para el enfermo. O sea, como cuando recién se llega, la culpa que se carga es directamente con los papás, los solteros, y la gente casada con la esposa y los hijos, no va más allá su culpa. ¿Cómo se pueden liberar de toda esta culpa? Es que falta la honradez, lo que yo te decía. Por eso es necesario estar hable y hable para que vayas encontrando un estado nuevo de conciencia y te vayas conectando en el desarrollo espiritual, porque al principio nomás salen, o sea, es como cuando tú metes una pala a la tierra, sale la tierra con gusanos, hay gusanos abajo de la tierra, pero es increíble meter más abajo y empiezan a salir bolsas y basuras. ¿Cómo es posible? O sea, antes de los gusanos, o sea, cuando debería ser al revés. Y así es, cada que le metas la pala va a ir saliendo más. Entonces, yo soy bien sarcástico, los que me conocen. Échale, padre, no échale. No, muchas veces dice el alcohólico, no, padre, es que yo no soporto que mi mujer me vea como pendejo. Y no te ve, eres un pendejo. O sea, no es que tengo culpa, no, usted es un pinche irresponsable, pues siente una pinche jerga al lado de su mujer. A ver, yo luego les digo, a ver, güey, ¿cuánto das de gasto? Los 10 meses, ¿cuánto? Los 10 meses, ya ves, hasta pena te da decir cuánto das de gasto. ¿Cuánto das de gasto? 200 pesos, ¿cada cuándo? Diario. Y ahora, ese fue el acuerdo. Ahora vamos a ver si los dabas diario. Fue el acuerdo y nomás lo diste una vez. Al otro día diste 150, al otro 100, y como alcanzó ya lo hiciste de a pedo y nunca te repones. Pues por eso sientes culpa, no te sientes, eres un pendejo que quiere sentir el reconocimiento de los demás a través de hacerte pendejo. O sea, una mujer, para que te ame, dice mi ahijada Emma Godoy, tiene que tener un estado de admiración a su varón, a su hombre, un estado de admiración. A un pendejo nadie lo admira, O sea, por eso póngase la pila por el desarrollo, no es en la situación que los compres o no. Ay, no, es que yo siento que mi vieja es interesada. Pues no mames, adquiriste un compromiso. ¿Qué pensabas, que el matrimonio era estar parchando 24 horas al día, hacerte bien pendejo? Tráiganos pizza, pero ¿de dónde, güey? ¿No? Como el pinche alcohólico inconsciente, baquetón, hijo de toda su chingada madre, que no hace nada, ¿no? Y los domingos o el día del supertazón amanece y le dice a su mujer, Golda, hazme unos chilaquiles. Y la vieja dice, ¿con qué los quieres? ¿Con qué? Dice él, con una costillita o ya mínimo con un huevo estrellado. Dice, no, ¿con qué dinero, hijo de tu pinche madre? ¿No? Y suena a mamá, pero es una pinche brutal. Es que nuestra enfermedad radica en una brutal inconsciencia y muchos pueden estar en contra. Pero dime, ¿cuántos años viviste de tus papás? Y muchos de nosotros todavía queríamos que nos mantuvieran con todo, con nuestros hijos. O sea, luego tu vieja te decía en los principios, oye, gordo, unas toallas.
No, espérame, déjale ir con papá. Si no, pues el que manda metiendo la verga eres como tu papá, cabrón, ¿no? Y en esas situaciones de responsabilidad, es que, compañeros, yo lo digo con respeto, no es en el afán de sentirse más o menos. Yo llegué miserable del alma y con pensamientos de pobreza. Yo llegué sintiéndome nada, güey. De esas veces que estás en tu hogar, güey, y ves a tu mujer que ya no tiene ni palabras para agredirte, nomás te queda viendo con una pinche desilusión, como diciendo, ¿por qué te conocí, culero, no? Yo conozco esos sentimientos, y muchos años los perdí hablando, no, y es que la culpa, y es que el pasado, y es que yo me acuerdo cuando estaba borracho, no, actualmente usted se siente desorientado y siente que no merece porque no es responsable, tan fácil, Ni modo que llegues a un restaurante, güey, donde te vas a gastar 1,000 pesos y llegas con 200 pesos, pues a huevo que si te sientas vas a estar sufriendo desde que te sientas, joder, su pinche madre, ¿cómo le hago? La chingada. Y ya si eres habilidoso, al último le hago como que se me perdió el dinero y cosas de ese índole, ¿no? Sufres, pero si llegas al restaurante y vas a consumir 1,000 pesos y llegas con 5,000, chingo a mi madre que pares por todo el pinche restaurante así, güey. Vas a ver dónde está el baño y vas al baño y te mueves y sin pedo, pero cuando no traes así, güey, hasta le haces así al mesero. Mesero, el pinche mesero ni te oye, porque no vales, porque traes minusvalía, porque los putados se sacan a través del programa y a través del enfrentamiento, O sea, a través del programa y del enfrentamiento, porque muchos nomás los quieren sacar con el programa y no en el enfrentamiento. La trascendencia es enfrentar las cosas, muy bueno, porque si no vas a terminar como mucho pinche orate, hablando del mundo sin conocerlo, porque ahora es más fácil enloquecer. Mucha gente lo oye hablar de París, del Vaticano, y no conocen ni Chalco, pero como se meten a la madre esa de Google y te platican como si lo conocieran, son unos buenos chismosos, Yo he conocido personajes que me han hablado de muchos millones y que sus cuentas de banco y que en su oficina no sé cuántas líneas telefónicas, y de repente los ves, no te creas, pinche playera de 50 baros del tianguis y rota. Yo ahorita traigo esta porque me la regaló el Marco el día de mi cumpleaños. Original. Me regaló 2. Y lo primero que pensé, ojalá no me invite a su cumpleaños. Vaya a creer que le llevo un regalo igual. Se lo dije a mis compas. ¿No? Entonces, compañeros, es para presumir mi playera, culeros. ¿No? Tengo la culpa que no tengas amigos. Entonces, compañeros, a través del enfrentamiento. Y de compañeros, voy a hablar un poco melosamente, no estoy acostumbrado, pero a ver si así entienden. Muchas veces puede estar viviendo en estos momentos angustias, un sentimiento de sentir que no va a salir adelante. La literatura dice que pensamos que el éxito es para otros menos para nosotros. Cuando nos ha dañado el éxito, de la manera que tú lo interpretes, se te hace muy difícil. Pero cuando lo has arañado en el pasado y vuelves a caer, te vuelves a levantar porque ya sabes a lo que sabes. Entonces yo te motivo a que no te derrotes. No pierdas la capacidad de asombro. Yo no creo que cuando hace tiempo, cuando tú llegaste a AA, cuando tu Dios de tu entendimiento te rescató de las gradas de la droga y del alcohol, haya querido una vida triste para ti. Yo siempre he creído que Dios quiere lo mejor para nosotros, y eso lo sentiste cuando llegaste a AA, pero al tiempo perdiste la capacidad del asombro, ¿no? Yo un día, compañeros, fui a mi pasado a ver al negrito, al Oscarito, y llegué y así le dije, ¿qué bolas, güey? ¿Quién eres? Le dije, pues soy tú, güey, pero en el futuro. Dice, ¿no eres un extraterrestre? Le digo, no, güey, soy tú, pero en el futuro. Voy a parar. Soy tú, pero en el futuro. ¿Y a qué vienes? Pues a decirte que ya no estés en depresión, hijo de tu pinche madre, que ya no tengas pensamientos de muerte, de locura, de alcohol y de droga, que ya no te sientas feo ir a verme en el futuro. Estamos guapos, pendejo, ya desapendéjate, O sea, no tienes por qué morir mendigando amor de una pinche perra que no te quiere. Mira, ven el futuro, güey, ya somos youtubers o no sé cómo se diga, ya somos conocidos en el Facebook, pendejo, ya no estamos en el anonimato. Levántate de tu pinche depresión, culero. Y es lo que les digo a los televidentes. Yo vengo de tu futuro, güey. Ya no te mueras, güey, en tu pinche depresión, levántate. Lo que siempre menciono, pero en tu complacencia no va a llegar la ayuda, Y a la manera que tú quieres la ayuda no va a llegar. O sea, quieres liberarte, quieres evolucionar y quieres desarrollar, como tú le pongas la palabra del éxito,
empieza a desprenderte de tu complacencia, eso que te place. Para empezar, si estás acostado ahorita, hijo de tu pinche madre, manda a la verga la pinche cobija que ya huele a miados, hijo de la chingada, mándala a la verga. Busca una ayuda, busca un grupo afín a ti. O sea, que haya salido lastimado de un grupo, güey, no quiere decir que Alcohólicos Anónimos nomás son unos camaradas. Doble es un mundo, es un universo. Busca gente afín a ti, güey. Busca gente afín a ti. No mereces morir en la pinche depresión. No mereces morir en la pinche agonía. Porque la vida o tu Dios ya tenía un proceso, un plan para ti. Por algo te rescató tiempo antes. Levántate, cabrón. Levántate, camina, hijo de la chingada. Cuando a mí llegan luego al blog y dicen, padre, es que yo del grupo de donde vengo eran bien culeros. Digo, pásale, aquí somos más culeros. Porque el pedo no es los que sean, el pedo es cómo tú te vas a desenvolver. A mí pregúntenme, a mí luego me dicen, oye, fíjate que fulano y la chingada y dice esto y esto de ti. No, yo no tengo pedo con nadie. Yo no vengo a hacerla de a pedo. Ya dicen mucho de a pedo y donde se debe de hacer de a pedo, No hay la pensar que yo fui un pedero de las redes sociales, Yo le hice la peda en el barrio. ¿Qué me ve, hijo de su puta madre? ¿Me mata o lo mato a mamadas de verga? Donde se debe de pelear y donde se debe de armonizar, vienes a hacerla de a pedo. Y allá donde debes de pelear y ponerte a pedo del negocio y salir adelante, güey, eres un humilde cordero. Te dice la diosa Fortuna, a ver, perro, ¿cuánto quieres? Nada, solo por hoy soy bien humilde y uno más no sea mamón. Ahí es donde tiene que arrebatar, güey, ponerse al pedo. Entonces, porque eso pasa, mucha gente en su complacencia se va a otros grupos a hablar de los demás. Nunca. Lo dice al principio que no nos recuperamos a través de confesar las faltas de los demás. Tuvimos que confesar nuestras propias faltas. A mí luego me dicen, oye, madre, fíjate que una vieja que estuvo en tu grupo dice que le pediste las nalgas. ¿Se las pediste? Le digo, no, pero a tu vieja sí me la cogí. Pinche argüendero, chismoso, ¿no? Sí. ¿Qué quieres saber? Yo te lo digo, hijo de tu pinche madre, embustero, ¿no? Enamorado de mí. Póngase la pila, cabrones, hagan de su pinche depresión, ya se va a acabar la vida. ¿Cuánto te puede faltar? 30, 40, 50 años y piensas que va a ser eterno. Ponte la pila, ve y recupera o obtén en la vida lo que te corresponde por orden divino. Ve y ponte la pila. Pues ahí está, compañeros, la motivación dentro de lo que es buscar nuestra libertad dentro de la sobriedad. Ahorita escuchando al padrino me doy cuenta cómo ha ido tocando y todo dentro del tema. Por ejemplo, la culpa ahorita, hasta cuando estás en depresión. Pero hay una parte, padrino, que me gustaría ver si es que se puede dividir dentro de todo lo que estamos hablando, porque siento que ya está en lo que nos has dicho, pero me gustaría que le dieras otra pasadita. Cuando son los complejos y las frustraciones del ser humano. Cómo esa parte, muchas veces los complejos y nuestras frustraciones nos alejan de la sobriedad y mucho más de la libertad. Los complejos no creo que tengan algo que sea de utilidad para el enfermo, sino que siempre lo va frenando. Ahorita que dabas la sacudida al espíritu, nada más llegaba a mi mente, ¿no? Cómo está uno hasta complejado para sentir la emoción cuando alguien está tratando de sacudirte. Me pasó mucho las primeras juntas que llegaba a través del complejo y a mí se me erizaba la piel, pero no era capaz ni de movía la terapia así fuerte y en mi mente, no te muevas, van a pensar que es para ti. O sea, como el complejo de no querer entrar a mi realidad, el complejo de yo no entiendo, el complejo de soy pendejo, el complejo de ustedes sí pueden, nos llega a coartar esa libertad, padre. Yo siento que los somos acomplejados, tenemos un superego, un superego, porque en el complejo crees que todo el mundo te voltea a ver, y que tenemos una pinche porra, güey, de negación, ¿no? Pendejo. Yo les digo que cuando llegué a doblar parecía que traía un letrero imaginario transparente que decía soy pendejo y agárrenme promoción, güey, ¿no? Todos abusan de mí desde niño, pero ese pinche ego. Yo me gustaba la ropa original, y decía mi padrino chino en paz descanse de Factor X. ¿A poco crees que cuando vas en la calle la gente te levanta el tenis y dicen, ay, sí es original, güey? ¿No? O sea, el pinche ego, ¿no? Una vez de tantos fracasos que he tenido en mi vida, porque las historias de doble A no son de éxitos contundentes, son historias de cómo de la desgracia siempre aspiramos a la gracia. Es el desarrollo, la capacidad que tengas de levantarte del suelo. Entonces, a veces yo iba y no, me sentía introductor de aparatos y ya sabes, y de repente, pum, abajo, y pasaba yo con una bolsita
¿cómo se llaman? Relojes. Pero cuando pasaba yo con mis cajas de grabadoras, de estéreos, en ese tiempo salían los famosos disco láser, ¿no? Los que son, había otros discos láser, el buen Mar puede saber. Y no, pasaba yo con mis aparatos y me sentía el productor de aparatos y de repente fracaso con mi bolsita así, me escondía yo para pasar para mi puesto entre los puestos porque pensaba que la gente iba a decir, mira, se lo cargó a la verga, ya no tiene nada, ya viaja en metro, el culero, ¿no? Y cosas de esa índole, porque ese es el superego, ¿no? Y eso impide el desarrollo. Miren, todo tiene, decía mi tío, mi familia es doble, muchos lo saben, tengo un tío que le decían el Mesías, el maestro, el cabrón para la terapia, mi tío Jugo el Grande, cabrón para la terapia y de frente, ¿no? Gran camarada y rival de la terapia del buen Tata que acaba de fallecer, ¿no? Y ese cabrón, pues te agarra como es, dice, esta madre es de actitud, güey, de pinche actitud que tienes de pinche limonero, pareces pinche damnificado, hijo de tu pinche madre, y a ti no te derrumbó el cantón, el terremoto, a ti se te cayó el cantón, por tus actitudes. Y yo iba a la no. Mi mamá me mandaba a mi jefecito en paz cáncer. Ya es que las mamás de un adicto piensan que su hijo es bueno, ¿no? Mi mamá pensaba que yo en la no juvenil se me iba a quitar lo grifo, lo ratero, lo culero, ¿no? Y yo militaba en un grupo que se llamaba Gante, donde estaba el buen amigo Salvador Valadez, los que muchos lo conocen, es el líder de Alano, y ese es amigo de mi familia desde la infancia. Y también estaba La Pili y mucha banda, ¿no? Pero esa gente yo las veía así como que se bañaban, como que eran diferentes, güey, ¿no? Así que eran como la del Valle, güey, ¿no? Así, ¿no? Y imagínate, güey, así de donde es Marco. Entonces imagínate, güey, yo me sentaba hasta atrás de la sala, compañeros, así, me sentaba así, y mis pies, así, los cruzaba, y así. Oscar, ¿no me gusta participar? No, ni los volteaba a verse. No. Es más, si luego me querían insistir, ya no iba a la reunión. Acababa la reunión y se abrazaban, y decían que te vaya bien, Dios te bendiga, se daban un beso en la mejilla. Yo me salía antes del abrazo, me acomplejaba que las compañeras perfumadas, bonitas, que eran del Escandón, de esas colonias bonitas, me abrazaran, ¿eh? Porque yo siempre he sido una cosa de ñero con pirurris, ¿no? Siempre he sido así, naco, me gusta ser naco, ¿no? Entonces, compañeros, me acomplejaba. Y decía, pero ¿cómo quieres que así te lleguen las cosas? Todo dado a la verga, hasta con la mirada baja, ¿no? Esa es actitud, párese, levántese, saque el pinche pecho aunque esté gordo, hijo de la chingada. Dice la terapia del Facebook del padrino agrio. Mi padrino me decía, así se lo esté cargando su pinche madre, así sienta que su pinche perra no lo quiere y no lo ama, hijo de la chingada. Pues saque la casta, saque el pecho, tenga buena actitud, ¿eh? El que está en crisis es México, no su rostro, hijo de su pinche madre. Póngase la pila, ¿no? Y luego mis tíos son beisbolistas. Dicen, mira, güey, hasta para el béisbol tienes que agarrar. Imagínate un pinche futbolista de fútbol, ¿no? Es un pinche caguamero. Viene, hey, pelota, no, pues no le va a llegar nada. Pinche cazagoles. Y si llega a meter un gol es de accidente. ¿Qué es fútbol? Dice mi padrino Maradona. Provocar la jugada, fútbol, búsquela, ese es doble A es provocar, con actitud, O sea, ya saque su pinche, tú dices una palabra chunga que me encanta, pareciera que nosotros los enfermos emocionales dentro de nosotros tenemos una esencia que insiste en matarnos, Pero al llegar a doble A empieza a desprenderte de tu pinche estado, hijo de su pinche madre, lamentable de conmiseración, nadie va a llegar a levantarte, ya no te tires. Ya, deja de andar ahí de pinche mamón con las viejas. ¿Y qué? Ay, no es que yo estoy feo, ay, estoy acomplejado. Ya no te tires, güey. Nadie te va a levantar, güey. Si no eres escombro, eres un ser humano, güey. Parece que eres pinche escombro, güey. Ahí en la esquina de las calles del barrio, güey. Al lado de los árboles de Navidad, esperando a ver quién lo recoge, hijo de la chingada. Párese, güey. Sonríale a la vida, hijo de su pinche. No es mamada, compañeros. No es mamada, los están oyendo. Yo soy un individuo muy acomplejado, temeroso, muy pendejo, porque los que me conocen, yo hasta el día de hoy no tengo oficio, Pero el pedo no es que tuviera oficio, no tuviera carrera, sino el pedo es que yo no creí en mí. O sea, ni lo intentes, güey. Si eres un pendejo, ¿quién se va a fijar en ti, pinche moreno feo, hijo de tu pinche madre? Yo iba a compañeros en mi soltería, me paraba ahí a Boulevard del Culódromo, ahí en la calle de San Pablo, ahí por la Merced, güey, cuando tenemos el grupo del buen César, bloque de la Merced, y me paraba así enfrente de las prostitutas en el camellón, y
y las veía, en aquel tiempo usaban la mayoría falditas, y se le veía la tanga aquí por adelante. Y yo decía, una de esas ya vestida de ama de casa pasaría como mi mujer. Y yo estaba dispuesto a cualquier cosa, y no estoy diciendo que no valgan esas mujeres, sino que en la vida, cuando estás acomplejado, sientes que no mereces nada, y la nada es bueno para ti. O sea, no tienes selección, no tienes ni gustos, te gustan las que les gustan a tus amigos, no te gustan tus gustos. A mí un día me preguntan, ¿y cómo te gustan las mujeres? Y como no supe decirles, dije, que se bañen. Es que más con que se bañen me gustan. No, no es cierto. No tienes ni gustos, tienes placeres deformados a través del gusto de los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo impide el complejo? Pues impide todo. Imagínate. Ni modo que hasta los coaches y todos los que dan terapia de superación personal te lo dicen a través de la actitud. Ni modo que llegues a una oficina a buscar trabajo, güey, y llegues así todo pinche mamarracho así. Como la terapia del padrinazo Héctor Suárez, ¿no? Cuando sacaba su programa. Es que yo venía a ver si me da trabajo. ¿Venía o viene? Para empezar, No, pues vengo, ¿no? ¿Y cuánto está dispuesto a ganar? Pues lo que ustedes digan. No mames, mejor no se paren de su casa, ¿no? Es como luego les digo a la banda, ¿no? Cuando los apadrino, ¿no? A ver, güey, cuando los apadrinos del pedo del desarrollo, los que se sienten comerciantes, ¿qué pedo? Le digo, a ver, para empezar la regla, güey. Si tú fueras alguien formal, porque te vas a tener que volver formal para que haya desarrollo, ¿cuánto te gustaría pagarle mensualmente a Hacienda? No sé si todavía se llama Hacienda y Crédito Público. ¿Cuánto te gustaría pagarle al mes a Hacienda? Y la mayoría concluye diciendo, lo menos que se pueda, ojalá y nada, ¿no? O sea, declararme en ceros, güey, ¿no? Y le digo, ahora tú pregúntame cuánto me gustaría pagarle a Hacienda al mes. ¿Sé cuánto? Le digo, 500 millones. ¿Sé por qué? Porque si estoy pagando 500 millones a Hacienda, quiere decir que me la estoy mamando, hijo de su pinche madre. O sea, ¿cómo hasta en el proyecto eres mediocre? O sea, lo que digo, llegas miserable en el alma y con un pensamiento mediocre, mi tallercito, mi negocito. Oye, ¿cuánto me cobra por esto? Pues, ¿le parece bien un peso? O sea, tienes miedo hasta de tu situación. O sea, no vales tú, no vale tu trabajo. Yo mi trabajo vale lo que yo digo y no sin disparatarme. No, a mí ha habido gente que me dice, oiga, pero yo quiero que me fabrique esto. Digo, no, yo fabrico esto. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando alguien me manda a fabricar algo, quiere quitar a un cliente, un proveedor que le da y me quiere cobrar que le pague más barato. No, yo hago esto vale, si lo quiere, si no, yo me muevo. O sea, clientes hay muchos, ¿no? En México habemos muchos millones de personas como para la cantidad de mercancía que sacas que no se acabe, ¿no? O sea, yo ya no me formo en la fila de los pendejos, y lo digo con todo respeto, ¿no? Porque pendejo he sido toda la vida, ¿no? Y ya no me faltan muchos años por vivir, cuando mucho me han faltado 50 años por vivir, y digo que lo esté desperdiciando, formándome en una fábrica, checando una pinche tarjeta, esperando toda la pinche vida el Afore, ¿no? O la muerte, lo que llegue primero. Y lo más probable es que va a llegar el Afore, güey, ¿no? Pero a los 8 días la muerte, hijo de su pinche madre, ¿no? Entonces, espíritu libre, sea libre, la vida se va a acabar. Ya no esté apegando a la gente, ¿no? No quiere decir que los abra la chingada, ¿no? O sea, la gente es gente, siempre van a exigir lo que tú decías, la culpa de la familia, lo dice el mismo capítulo. La familia siempre va a creer que estás en deuda con ellos, porque cuando bebías y te drogabas no les dedicaste tiempo. Y hoy que estás en doble, pues tienes que salir adelante, güey, tienes que recuperarte. Y la familia siempre quiere, es que la familia tiene una situación de amor, piensan que el amor es que estés ahí como pendejo todo el tiempo. Y hay mujeres tan apegadas que les gustaría que estuvieras acostado haciéndote pendejo todo el día, con tal de que no salgas. De esas pinches baquetonas que les voy a hablar aquí directamente, son celosas y no le arreglan su ropa a su marido, y que tu marido tiene que agarrar su ropa escondida de una bolsa negra que está ahí, que huele humedad, y que saca una playera y la sacude y le echa perfume. Vergüenza te debería dar de traer a tu marido así, cabrona. Tu marido cuando va a los hoteles se desnuda y luego trae un calcetín de un color y uno de otro. No tienes dignidad, hija de la chingada, ¿no? Entonces, antes de que se me olvide, cuando yo iba a las reuniones de Aarón y ponía mis pies así, para los que no ven, todo tenía un porqué. Es terapia gestal, yo al tiempo la entendí, primero la desarrollé en AA a través de los apadrenajes. ¿Por qué encorvaba yo así mis pies? Así encorvaba mis pies. Porque en la infancia mi mamá me mandaba a la escuela con un calcetín de un color y otro color. Entonces por eso escondía mis pies.
Y a los años, aunque ya tengas calcetines del mismo color y nuevos, traes la misma postura. Traes la misma postura. Entonces, ¿por qué? Porque mi papá, cuando yo nací, compañeros, acaba de llegar a AA y mi papá quedó muy fondeado del alcoholismo. Mi papá quedó enfermo, al tiempo se recuperó. Mi papá tiene más de 80 años, está entero, viejo pero entero. Pero mi jefe quedó en la cama, lo tenían que parar para hacer baño y cosas de ese índole. Entonces cuando nos parábamos para que mi mamá nos mandara a la escuela, decía, no hagan ruido porque su papá no durmió, no prendan la luz. Entonces en penumbras mi mamá nos sacaba la ropa y en el lavadero mi mamá había calentado agüita porque en mi cantón no había boiler. Aparte que soy antiguo, no había boiler ni de los lejos de combustible. Entonces mi mamá nos calentaba en la estufa agua y nos limpiaba con el agua del lavadero y ya nos daba con una toalla, nos limpiaba la cara, las manitas, porque mi jefa fue dedicada a su manera. No hagan ruido, pues no hacíamos ruido, pues soy callado, porque hay un inconsciente, no hagan ruido, no hagan ruido. Y luego llega a la escuela, no corran, no, yo ni corría. No, ya ves que en la escuela hay letreros, no corran, no griten, yo estaba como un pendejo en el recreo. Para mí debería haber sido el letrero al revés, ya esa pendeja te grita, cabrón, con hijo de la chingada, y de preferencia si gritas, ojalá te liberes, ¿no? Entonces, por eso era el complejo de los calcetines, porque siempre me mandaban con un calcetín de un color y de otro color. Pues en la oscuridad el café se ve igual que el blanco, ¿no? No, pues muy real, ¿no? Lo que estábamos escuchando ahorita. Yo estoy riéndome porque cuántas cosas llegan a la cabeza y iba a decir como en cada programa, estoy seguro que nuestra gente que nos está viendo, los cibernautas, pues le está pasando lo mismo, pero me acordé de que se las dijo directa a las mujeres, es para usted, y ese chiste de empezar a buscar la libertad a través de la verdad. Hay un tema que el padrino toca mucho, que nos ayuda a encontrar mucho nuestra verdad, que nos lleva al camino de la fe, que nos lleva a la espiritualidad, al despertar espiritual, y sé que ese tema le gusta mucho al padrino, que es el servicio. En la libertad o esclavizado el ser humano, y desde centurias atrás el servicio al ser humano, a los que nos rodean, se ha puesto como piedra angular para el crecimiento espiritual en todas las épocas. Padrino, nosotros los enfermos, ¿qué tanto se desarrolla el papel en el servicio para que podamos ser libres y felices? Sí, son dos cosas, porque nuestra enfermedad del egoísmo, la concentración en mí mismo. Entonces tengo que desprenderme a través del tiempo, dinero y esfuerzo para servir, para liberarme del egoísmo. Otra cosa, se hace enfermo, no se hace enfermo, cualquier parte que vayas, la regla universal es el servicio, darte a otro ser humano, esa es la regla, ¿no? Servir, darte. ¿Por qué? Y son muchos factores, pero los tienes que vivir, te los podemos platicar, pero los tienes que vivir. A través del servicio dejas de concentrarte en ti mismo, porque siempre nomás vives en ti, en lo que te place, ¿no? En ese tipo de situaciones, sufro. Sí, pero cuando empiezas a servir, empiezas a trabajar con otros, te das cuenta que hay también gente que sufre, igual que tú, que no eres el único que sufres, porque tu egoísmo te hace sentir que eres el único que sufres y que es tu mundo, y cuando empiezas a servir te das cuenta que hay otros que sufren y otros que sufren más, y ya dices, no, por la gracia de Dios es mi dolor. No, es como el que va a pedirle a la iglesia a Dios que le dé para unos Nike originales y voltea y ver al de al lado y no tiene pies, y el que está al lado está pidiendo muletas, ¿no? Entonces, ese es el servicio, ¿no? Una de las situaciones de la pregunta que hace el buen Martín, de cómo superar una pérdida querida, toda la gente que esté viviendo situaciones de ese índole, pues ahorita nosotros hemos vivido varios decesos, ¿no? Falleció en esta semana un amigo de antaño, el buen Boiler, que en el mundo de Alcohólicos Anónimos le pusieron Palafox, Carlos Palafox, fuimos a velar antier ahí en Galloso de Sullivan, por ahí pasamos a ver a las ahijadas para saludarlas, y también falleció el buen Fernando Herrera, el Tata, legendario del grupo DF, ¿no? de 50 años de sobriedad. Yo la primera pérdida que tuve fue de mi hermana, o sea, la primera pérdida dolorosa ya grande dentro de Alcohólicos Anónimos, porque mi hermana tuvo una muerte prematura, murió como a los 39 años, ¿no? A través de una operación que ya no salió. Yo quise mucho a mi hermana, la quiero mucho. Yo pensaba, la mente siempre quiere evadir el dolor, entonces yo pensaba que entre más días pasaran, más iba a olvidar a mi hermana.
o sea, se me iba a dejar de doler tanto. En aquellos tiempos llegó a mi mano un folleto que yo había leído mucho y no había entendido. Muchos, la literatura llega y no la entiendes, pero cuando necesites te va a servir lo que habías leído, igual que la terapia. Si en ese momento no entiendes la terapia en tu grupo, no te preocupes, cuando la necesites va a llegar a tu mente. El folleto se llama, es donde habla de los 3 gigantes del alma: gigante negro, miedo; gigante rojo, la ira; y el gigante rosado, derivado en 3 fragmentos. El gigante rosado habla del amor. El gigante rosado dice que el primer amor es el amor psíquico, el que es de la mente, el que es de la pasión, el que es el de querer depender o hacer depender de los demás de tu vida. El segundo gigante rosado es el que habla del físico, el de la piel. Y el tercer gigante rosado, que fue el que a mí me hizo entrar en la luz de la razón, se llama el gigante rosado, llamado gigante del espíritu. O sea, el poder amar a ese ser en su esencia, no en su presencia. Puedes seguir amando a la persona aunque ya no esté físicamente. Y empecé a comprender que tenía que aceptar que mi hermana físicamente ya no estaba, pero espiritualmente siempre va a estar conmigo. Entonces en la esencia yo sigo amando a mi hermana. Yo en este momento estoy cerrando mis ojos y me estoy acordando de mi hermana. Me estoy acordando de cuando me ayudaba a hacer tarea. Me estoy acordando de cuando me ponía a ver con ella junto a la televisión, a ver Señorita Cometa, Ultraman, a los años El Chavo del 8. Me estoy acordando cuando me enseñó a andar en bicicleta. Mi hermana siempre está en mi vida. La amo mucho hasta el día de hoy y ya no me duele que su cuerpo no esté, porque aprendí a amar esencia. Y eso me llevó a aprender a amar al ser humano aún presente, aunque no esté muerto. O sea, porque por la dependencia amas a la presencia y no a la esencia. De los que me conocen, yo soy más esencia que presencia. Hay gente que luego me dice, no, pero es que no estás. ¿Y por qué quieres que esté? Si aunque no esté, te aliviano el pedo desde lejos, ¿no? Entonces lo estoy alivianando a muchos güeyes que están allá, hasta en Estados Unidos, por el internet. No es cierto, compañeros, es humildad. Entonces, compañeros, el compañero ojalá encuentre su propia tranquilidad a través de eso. Lo que dije es verídico, que lea el folleto, es el mito de la perfección, ¿no? De la literatura reprobada, ¿no? Donde habla de los 3 gigantes del alma, ¿no? También otra situación, ¿no? Para todos los que están escuchando, yo les ruego que no se pierdan en el pinche argüende, porque la gente se pierde en el argüende, ¿no? A mí casi que no me quitan el sueño, pero sí veo que hay gente que se pierde en el argüende y les cuesta muchos años recuperarse, ¿no? Porque mucha gente luego, ¿qué sigue en ese pendejo si es un pendejo? Por ejemplo, cuando se refieren a mi persona, ¿no? Y sí, yo sé que ahorita comparto lo que tengo, soy un pendejo, dentro de 10 años voy a hablar diferente, pero ahorita estoy compartiendo a la gente que me da la oportunidad a través de esta frecuencia alternativa radio, con mi amigo Marco Hernández y con el buen Chunga, que ya hace rato también compartió, transmitió el buen profesor Tomás. Y nos gusta transmitir lo que se tiene. Pues el maestro Tomás ese sí es catedrático, sabe más que yo. Mismo que yo me quiero igualar con él porque acabo de leer un curso en Google, güey, no, pues no. O sea, yo hablo de mi experiencia y eso es lo que soy. 10 años después hablaré diferente, pero no dejes que los que critican, y no es porque me interese que a mí me sigan o no, pero sino un resentido busca oídos débiles, y un resentido es quien puede matar tu, ¿cómo se dice? Tu fe, ¿no? Tu fe. Porque a veces creer en un culero como yo te lleva a la fe. Y no estoy diciendo que yo sea Dios, sino te lleva al camino de la fe, de creer que Alcohólicos Anónimos opera siempre y cuando el individuo se deje guiar, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que los que me critican dicen, ¿por qué siguen ese tarado, puro tarado? Pues sí, tú eres inteligente y nadie te sigue, güey, tu pinche madre, ¿no? Pero yo nomás transmito la experiencia, lo Chunga lo dice mes con mes, nosotros no somos profesionales, ni intentamos serlo, nosotros somos individuos que somos, salidos de la desgracia, ¿no? La religión es para los que no quieren ir al infierno, y el programa de recuperación de los 12 pasos es para los que venimos del infierno y ya lo conocemos. Así es. Ahorita entre las preguntas que han llegado, pues nos llegó una que pareciera que no es muy importante y me acordé, la recordé ahorita que hablabas del argüende. Por ahí nos preguntan qué hacer con la gente que llega a los grupos metida en su celular, que se están durmiendo, que a través de sus propias actitudes van desestabilizando y desanimando a los que van llegando, y que cuando se les llama a cuenta le responden con la tradición de que no se les puede correr, que ellos son fundamentales dentro del grupo. ¿Qué se puede hacer con esta gente, padre?
Bueno, no se les puede correr de doble A, como un todo, pero invitar a salir de una sala de recuperación en base a la tradición del bienestar común, sí se les puede invitar a salir. Porque últimamente llegan compañeros a los grupos que imponen el terror, y los alcohólicos no, cuando un individuo se está corriendo el terror, le hablas a una patrulla y le aplican el bienestar común. Cuando se nace la tradición y llega en aquellos años un alcohólico que dicen que aparte de su problema del alcoholismo tenía otro estigma, muchos dicen que pudo haber sido el estigma de homosexual, otros más llegados a la realidad dicen que era un asesino a sueldo de Al Capone. Todos los alcohólicos ultraconservadores se espantaron y le dijeron, es que nosotros somos puros alcohólicos puros, y se van a otro cuarto y hablan, y dicen, ¿qué hacemos con ese cabrón? Es que hubiera hecho todo el poderoso progresivano. Entonces cuando lo reciben le dicen, tienes el mismo derecho a nosotros porque llenas el requisito, porque eres alcohólico, por eso tienes el requisito de entrar, siempre y cuando tu otro vicio no afecte a la comunidad. Ese es dentro de la tradición es para aplicármela yo. La cuarta tradición dice que todo grupo es autónomo, entonces a través de las autonomías podemos generar. La cuarta tradición es muy fundamental para las nuevas eras, porque ya hay situaciones diferentes, ¿no? Entonces la cuarta tradición se puede basar, si una junta de trabajo se hace un punto donde se toca la inquietud de los celulares y de las distracciones, y se puede llegar a la autonomía a través de la votación, que dentro de la sala no se manejen los celulares, ¿no? Y hay grupos que, por ejemplo, yo he ido a grupos donde empieza la reunión y su autonomía es que bajan un canastro y ahí ponen todos los celulares, y ahora de toda la junta sin celular. Pero yo, como soy enfermo, digo, no, ¿qué tal si llegan y roban? Luego la gente va a decir, no, es que ese güey no lo pusieron, porque la gente está muy enferma. La gente no piensa luego que la quieres ayudar, la gente piensa que les quieres dar la madre. Entonces, pues no peleen, para empezar no peleen. Dice, nada daña a Alcohólicos Anónimos tanto como el argüende. No, ni quien se chinga a las viejas o a los viejos o la séptima más que el argüende, ¿no? Entonces, pues se les habla cordura, ¿no? También existe la psicoterapia, ¿no? Que es de lo más fundamental dentro de las reuniones de doble A. Es psicoterapia de grupo no dirigida, ¿no? A través de la psicoterapia, y en mi caso personal, hijo de mi pinche madre, como me he hecho pendejo toda la vida hasta el día de hoy en el celular, nada. Por así decirlo, ¿no? Pero hay los que nos podemos justificar. Por ejemplo, cuando a mí me han terapiado y yo luego me meto al celular, porque por eso a través de mi business, cuando me han terapiado, hija de tu pinche mensaje en la junta y en el teléfono, ya cuando me subo les digo, yo no tengo la culpa que usted esté viejo y pendejo, yo tengo la capacidad para estar en mi celular, en la junta y pensando en tu viejo, hijo de la chingada, ¿no? Pero no peleen, lo más recomendable es no peleen, por favor. A final de cuentas, la tradición dice que lo prohibido es prohibir, no pelees. Mira, ahí les va para los que hicieron esa pregunta. Las mujeres pendejas, y para las mujeres pendejas que nos están oyendo, las mujeres pendejas le exigen a su pareja que llegue a cierto horario. Y te quiero aquí, ¿por qué no llegas temprano? Las mujeres pendejas le exigen que llegue a un horario a su hogar. Las mujeres inteligentes hacen que a través de la actitud el hombre desee llegar temprano al hogar. Aquí es lo mismo. La gente que cae en el juego y empieza a pelear, pues lo van a hacer más al propósito. Pero si tú tienes la habilidad a través del liderazgo, todos tenemos liderazgo, nomás que no todos lo vamos a ejercer, porque el liderazgo es a través del hecho, no a través del mandato. O sea, no se dice tienes que hacer, sino vamos a hacerlo. Y si tú tienes la sutileza de pulir tu liderazgo, la gente te obedece sin que la estés regañando. Pero el liderazgo fuerte es a través de la contundencia de los hechos. La gente no te necesita ver que haya servido, que haya saciado una sala, que haya servido café, sino en el libro grande de la vida está escrito, y por ende tienes el don de mando, de liderazgo. Don de mando, no don de imposición, porque muchos se confunden. Si yo tengo voz de mando, don de mando, perdón, y no necesito andar diciendo a la gente ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? Y es todo. Pues ahí está para los que nos están preguntando ahorita ya al final del programa, porque estamos llegando ya a lo último de nuestro programa, compañeros. Empezaron a llegar más preguntas que trataremos de responder más adelante, dándole las gracias al buen Marco H, que nos sigue apoyando y está con nosotros en la producción y los controles. Gracias, Marquitos. Padrino, saludos. ¿Quieres mandar saludos a la gente que nos sintonizó? Saludos a todos los que nos están viendo, a los de Marte, a los de Júpiter y a los de Plutón, a Finis, a toda la banda de Estados Unidos que nos invitan mucho a compartir. Al buen Trump también lo mandamos a saludar. Hoy publiqué unas canciones del Padrinazo, José, esperando una pronta recuperación allá en Miami. Un saludote, mi hermano, Dios te bendiga, ¿no? Sabes que te estimamos.
Este, hay una pregunta que dice, expliquen la muerte espiritual, nomás brevemente. Yo no siento que haya muerte espiritual, lo digo con respeto. Siento que puede haber el desánimo espiritual en base a la no nutrición. Dice el principio que como el cuerpo se alimenta, también el espíritu se tiene que nutrir. Lo que yo decía hace rato, o sea, retroalimenta tu espíritu a través del tiempo, dinero y esfuerzo. Cuando tú estás retroalimentando tu espíritu, trabajando con otro enfermo, estás apadrinando, tal vez cuando él se pone bien, tú te pones mejor. Y él en su corazón te puede decir, padrino, ¿cómo te lo puedo agradecer? Y tú le dices, nada más transmítelo. ¿Cuánto te debo? Nada. No, ni me debes ni te debo. Dice, entonces, padrino, los dos debemos de llevar la gratitud a través de los hechos en el alma. De los hechos en el alma, porque muchos llevan la gratitud en los labios y no tienen hechos. Recordando la terapia facebookera, que Dios bendice más las manos que dan que los labios que piden. El desarrollo espiritual es acción, no un pensamiento de acción, sino un hecho de acción. Dios los bendiga, compañeros. Vamos a pasar a unos compañeros que cuando los conocimos eran niños niní, y ahorita el día de hoy siguen igual, pero ya cantan alabanzas, ¿no? Entonces nos vamos a despedir con eso. Yo me despido de esa manera, agradeciendo a todos su conectividad, y ojalá para la próxima semana se conecten más. Invita a tu suegra, quien te caiga más, que nos oiga. ¿Vale? Gracias. Nos estamos viendo con paz y nos despedimos con Fuerza Andina. Adelante, Fuerza Andina.
grave.